Bueno, hola, buenas tardes a todos, a quienes se suman por primera vez y a quienes ya vienen participando de las actividades de las jornadas. Les damos la bienvenida a este panel central, que es el panel correspondiente al eje 4, Feminismos y Conocimiento Científico. Antes de pasar a las exposiciones, muy brevemente quería agradecer la presencia de todos, contarles que estamos muy contentes con este espacio, ya es la tercera oportunidad en la que realizamos las jornadas, desde aquella primera vez, en 2019, de manera presencial, detalle que en ese momento no era ni decible, no se nos hubiese ocurrido aclarar que esas jornadas eran presenciales, así que bueno, desde ese otro mundo, prepandémico hasta ahora, llevamos realizadas 3 ediciones de las jornadas. Esta vez, por segunda vez, las realizamos de manera virtual, lo que hace que extrañemos un poco vernos en presencia, pero que afortunadamente nos permite contar con la participación de investigadoras de otros países, como en este caso. Así que bueno, aprovechamos lo que nos toca con la virtualidad. Este espacio, el de la JFI, se viene desarrollando con muchísimo esfuerzo, con mucha alegría y con mucho deseo puesto en dar lugar a reflexiones que quizás no hallaban espacio en otros eventos académicos, más signados por la hiperespecificidad disciplinar. La JFI también creemos vinieron a cubrir un área de vacancia en cuanto a la puesta de relieve de los aspectos políticos de nuestra investigación, tanto respecto de los temas que investigamos como de las condiciones materiales en las cuales lo hacemos. En esta JFI nos venimos preguntando muchas cosas, venimos abriendo varios espacios de discusión, nos preguntamos para qué hacemos ciencia, cómo hacemos ciencia, guiados por qué intereses investigamos, quién marca nuestra agenda de investigación, cuáles son los límites y cuál es el alcance de la investigación interdisciplinaria. En el caso del panel que nos convoca, tendremos el gusto de escuchar y compartir con Luz Sicha, Gibón Guerrero McManus y Diana Mafía, quienes ya han participado en las jornadas. Es para nosotros un honor contar con ustedes y, por qué no decirlo, un gusto enorme. Así que bueno, queríamos darnos el gusto también de contar con ustedes en un mismo panel. En cuanto a las preguntas que orientan un poco el eje feminismos y conocimiento científico, está la pregunta de qué manera impacta el cis heteropatriarcado en la producción científica. Nos preguntamos si la producción científica debe ser feminista, qué pueden aportar distintas teorías feministas y transfeministas desde y a la multi, inter y transdisciplina, y si nuestra investigación puede contribuir a los movimientos de mujeres y disidencias, entre muchas otras preguntas. El nombre de este panel es Transfeminismos, Feminismos, Epistemologías y Violencias. Van a exponer en este orden, primero Diana Mafía, después Luz Sicha y después Gibón Guerrero McManus. Así que las presento y pasamos a las 3 exposiciones de corrido. Luego de las exposiciones vamos a dar lugar a las preguntas. Invitamos a todos a que vayan dejando preguntas si quieren en el chat y las recopilamos al final y las leemos. Diana Mafía, que expone ahora en primer lugar, es doctora en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, doctora honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba, docente e investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la UBA. Es directora del programa de actualización en Género y Derecho, posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA. Fue defensora del pueblo adjunta de la Ciudad de Buenos Aires en el área de Derechos Humanos y Equidad de Género. Fue directora académica del Instituto Hannah Arendt de Política y Cultura. Fue diputada de la Ciudad de Buenos Aires. Es fundadora de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. Dirige el Centro Cultural Tierra Violeta, donde está a disposición pública su biblioteca personal. Desde 2012 dirige el Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. El título de su exposición es Violencia Sexual y Justicia Epistémica, de delitos contra el honor a crímenes de lesa humanidad. Bueno, muchísimas gracias, Diana, por tu participación y te escuchamos. Muchas gracias, Mariana. Gracias por la invitación, por estar además con Lu y con Gibón. Es un placer enorme. Y quería pensar de qué manera algunos conceptos de la epistemología feminista impactan en el tratamiento de los derechos humanos. Porque hace muchos años que desde el feminismo trabajamos
un concepto que es el de afirmación epistémica. La idea de afirmación epistémica es justamente dar a esos sujetos que quedan fuera del reconocimiento de la producción de conocimiento, las mujeres, todas por nuestra condición de mujeres históricamente, pero también nuevos sujetos que por cuestiones de género, de raza, de diversidad, de muchísimos aspectos en los cuales quedan como objeto del conocimiento de otros, pero no como sujetos de su propia producción de conocimiento. Entonces, pensar cómo sería una estrategia de afirmación epistémica. Y allí los dos conceptos que pensaba que podíamos usar son el concepto de injusticia epistémica y el concepto de subversión semiótica. El concepto de injusticia epistémica lo desarrolló Miranda Fricker, no me voy a dedicar a describir eso, lo vamos a usar hoy, Gibbon también va a usar ese concepto, pero la injusticia epistémica es un tipo de injusticia que ocurre cuando un sujeto o un grupo de sujetos es desconocido, es agraviado como conocedor, no se lo reconoce como un sujeto productor de conocimiento y tampoco como un sujeto de comprensión, se decide por él. Y como participante tampoco de prácticas de intercambio de conocimiento, de creación de sentido. Y esto ocurre, según Miranda Fricker, de dos maneras. Ella distingue la injusticia testimonial, que es aquella que pone en duda la credibilidad de los testigos, del testimonio, la credibilidad del testimonio. Pensemos todavía ahora una mujer que va a denunciar violencia sexual. Bueno, se pone en duda sistemáticamente la credibilidad del testimonio, hay injusticia testimonial, pero también señala Miranda Fricker la injusticia hermenéutica, que es la que tiene que ver con la posibilidad de comprender, de la inteligibilidad de los actores sociales. Y ahí no es solamente por parte de la justicia comprender a los actores sociales. Por ejemplo, pensemos en un conflicto en este momento que es el acceso a la tierra entre las comunidades originarias y los propietarios extranjeros en la Patagonia. El concepto de propiedad es completamente diferente. Entonces, ¿de qué están hablando cuando hablan de propiedad de la tierra? Alguien que tiene un papel que dice que compró ciertas hectáreas y alguien que nos habla de su valor espiritual, de su valor dentro de la comunidad como un valor religioso, de dónde están enterrados sus ancestros, de cuál es el lugar donde obtienen el alimento, de la sacralidad de ese espacio y de una propiedad colectiva, no de una propiedad individual. Entonces, hay una injusticia hermenéutica cuando no es inteligible, cuando los sujetos están en un intercambio donde no hay una comprensión genuina. Entonces, ¿cómo hacer cuando cuando hay sujetos sistemáticamente subalternizados y queremos construir autoridad epistémica? Y allí me pareció importante pensar de qué manera evolucionó digamos, desde los juicios a las juntas militares que fueron apenas recuperada la democracia en 1985 hasta la actualidad, la consideración de las violaciones en los centros clandestinos de detención. Los delitos, la violaciones en nuestro Código Penal creado en 1921 fue hasta 1999, o sea, durante prácticamente todo el siglo XX, considerado un delito contra la honestidad. Es decir, lo afectado por la violación era la honestidad, pero no la honestidad de la víctima. De hecho, el violador podía reparar la honestidad casándose con la víctima. Eso quiere decir que el apellido del padre que era el dueño real de ese cuerpo, una propiedad casi patrimonial sobre el cuerpo de su mujer y sus hijos, ese padre, ese patriarca, cedía a otro la responsabilidad de ser el propietario de ese sujeto. Por lo tanto, quedaba la honestidad restaurada con ese casamiento. Ahora esa mujer no le pertenece al padre, le pertenece al marido. Esa idea espantosa, cuando se discutió el cambio para pensar delitos contra la integridad, se quiso dejar de lado esa figura a la que se llama avenimiento, y no se logró porque los grupos más conservadores decían que había que proteger la familia. Es decir, una mujer violada, sobre todo si quedaba embarazada producto de esa violación, en ese matrimonio sacralizaba la posesión sobre ese cuerpo y por lo tanto se estaba protegiendo a una familia con ese mecanismo de avenimiento. Tuvo que ocurrir que un hombre saliera de la cárcel gracias a que la mujer acepta, la mujer violada lo había denunciado,
tenía un hijo producto de esa violación, él estaba en la cárcel, su abogado le recomienda que se reconcilie con esa mujer y le proponga casamiento para poder salir de la cárcel. Él hace eso, la llama, le dice que quiere construir una familia con ella, que quiere reconocer a ese hijo. Ella entonces se casa con él, sale él de la cárcel y al día siguiente la mata. Ese asesinato recién generó conciencia acerca de lo que significaba como aberrante esa figura de avenimiento. En 1999 se hizo un cambio, lo hizo Marcela Rodríguez, una jurista feminista muy importante, fue diputada durante 12 años y en el curso de ese ejercicio generó este proyecto de cambio en el Código Penal, donde el delito pasa de ser delito contra la honestidad a delito contra la integridad. Y aquí es que me interesa pensar lo que ocurre cuando ocurre este cambio, que no es nada más que un cambio de denominación, es un cambio acerca de cuál es el sujeto tutelado por la ley. Ya no es la honestidad del patriarca, es la integridad física y psíquica de la propia mujer violada. Es decir, que ocurre esta subversión semiótica. Lo que estaba en el margen pasa a estar en el centro y lo que estaba en el centro pasa a estar en el margen. Ya no importa cuál es la voluntad de ese hombre en relación con esa mujer a la que violó. Lo que importa es cómo esa mujer va a procesar esa experiencia, si va a mantener su denuncia y de qué manera en todo caso se va a recuperar. Este tipo de delitos son delitos muy complejos porque se supone que esa experiencia, que es una experiencia arrasadora, la experiencia de una violencia sexual, debe ser narrada y debe ser narrada en los términos que la justicia puede escucharla. Ahora, frente a la justicia, como vemos con esta cuestión de la violencia, de la injusticia testimonial, hay voces y testimonios que están privilegiados y relatos que son subalternos, que ni siquiera van a ser escuchados. Entonces, para transformar esos relatos en un testimonio viable, hay que hacer este esfuerzo de autoridad epistémica. Y luego, ¿cómo hacer en el caso de estos crímenes que me interesa analizar, que son las violaciones, no cada violación individual, sino el sistemático mecanismo que ha tenido la dictadura militar de violar mujeres en los campos clandestinos de detención? Esos delitos, cuando se hizo el juicio a las juntas, no fueron considerados dentro de las narraciones. No porque las mujeres no los hubieran testimoniado, incluso en el Nunca Más hay varios relatos de violaciones en los centros clandestinos de detención, y cuando las mujeres testimoniaron en el juicio se detuvo el testimonio y se dijo esto no va a entrar dentro de las actas del juicio, con el argumento de 3 jueces varones de proteger a la víctima, proteger la intimidad de la víctima. Miren qué manera patriarcal de proteger. Ellos protegían la intimidad de la víctima, no dejándola narrar esa violación. Esto generó en cada una de las víctimas un silenciamiento. Por supuesto, no había una idea colectiva de cuántas de ellas habían sido violadas y de qué manera. Hay un tránsito que permitió este cambio en el Código Penal, esta subversión semiótica del Código Penal, de pensar que si el delito era contra la integridad, entonces ese delito no debía ser vergonzante, debía en todo caso ser sostenido frente a la justicia. Miren qué cosa curiosa. Cuando se hicieron esas leyes abyectas de punto final, obediencia de vida y finalmente el indulto, es decir, cuando se detuvo la investigación sobre los delitos de lesa humanidad, tuvo que ocurrir una derogación de esas leyes. Esa derogación también ocurre a comienzos del 2000, y entonces todas estas experiencias, el cambiar por delitos contra la integridad, pero el limitar entonces esas leyes de impunidad, van fortaleciendo a estos sujetos epistémicos. Se da otra situación también que ayuda en este fortalecimiento. Las mujeres comienzan a encontrarse, comienzan a reunirse entre sí para hablar acerca de sus experiencias y para reunir esas experiencias incluso en narraciones colectivas. Y esto es muy interesante porque es lo que pasa con toda violencia. Es algo que como experiencia es arrasador, que es muy difícil transformar en palabras. ¿Cuál es el lenguaje capaz de expresar aquella experiencia arrasadora? ¿Con qué palabras lo vamos a hacer? Ni hablar cuando esas violaciones son en niños o en niñas.
Entonces, ¿de qué manera se va a narrar? Y ese lenguaje es lo que me permite poner en común esa experiencia absolutamente individual y subjetiva con la experiencia de otras mujeres. Y cuando se ve que esas experiencias son similares, se comienzan a pensar colectivamente y hay una visión política de esas experiencias. Ya no es algo individual que me ha ocurrido por error, por una situación extrema, sino que es algo sistemático y político en el ejercicio de una relación de poder. Fíjense que en el juicio a las juntas, los jueces tan respetuosos precisamente del Código Penal, en el procedimiento del Código Penal, un delito de más penalidad subsume a los delitos de menos penalidad. A las mujeres se les dijo que no narraran sus violaciones porque van a quedar subsumidas en la figura de tormentos, de tortura. Pero la tortura tiene menos penalidad que la violación. Debió haber sido al revés. Si se siguiera adecuadamente el Código Penal, si realmente fuéramos iguales ante la ley, debió haberse considerado entonces que esa figura, la figura de la violación, era la figura que subsumía el resto de las torturas y los tormentos. Cuando pensamos en cómo intervenir como activistas hermenéuticas dentro de este campo de la injusticia, ¿de qué manera se hace este activismo hermenéutico? Generalmente con actos grupales de activismo epistémico. Es decir, la epistemología es una herramienta para el activismo feminista. Y las mujeres trabajaron juntas para darle agencia a su voz, para darle fuerza, para crear significado colectivo. Pensemos que algunos delitos no tenían nombre, como en su momento fue el delito de acoso sexual, es uno de los que Miranda Fricker analiza. Bueno, estaban las experiencias, pero no había nombre. Entonces, construir mediante activismo hermenéutico conceptos que permitan crear significados y desarrollar una voz grupal, es decir, una voz política, y no meramente una voz individual, fue parte de ese activismo. Hay una historia de los testimonios en relación con los derechos humanos que muestra que las mujeres tienen formas diferentes de narrar y reconstruir la memoria de la dictadura. La primera narración que se hizo tuvo forma literaria, fue la de Nora Strejilevich, con una novela de 1997 que se llamaba Una sola muerte numerosa. Allí ella narra el secuestro de su hermano y de ella misma, finalmente la desaparición de su hermano, una reconstrucción de ese periodo. No era mi amiga de la adolescencia, así que me sentí muy reconocida en esa reconstrucción de lo que era la década del 70. Luego es un relato colectivo maravilloso que se llama Nosotras Mujeres Políticas, que justamente lo que hizo fue recuperar no solamente las narraciones de mujeres que habían estado presas en los centros clandestinos de detención en Argentina, Uruguay y Paraguay, sino que además recopilan cartas, conversaciones, dibujos, es decir, le dan sustancia, le dan corporalidad a esa reconstrucción, no es solamente discurso. Tratan de traer a la presencia esos otros elementos que fueron tan fundamentales para ellas para poder sostenerse en cautiverio. Hay un ejemplo de esta diferencia entre varones y mujeres y cómo reconstruir las memorias, porque los varones lo que hicieron fue testimonios políticos, en realidad reconstrucciones lineales y políticas. La idea de que las mujeres reconstruyen la memoria de manera sensible, incluyendo los sonidos, el tacto, los perfumes. Yo recuerdo ahora algunas cartas de Rosa Luxemburgo estando presa, y cómo ella, mientras está contando algo político, incluye cosas como: estoy escuchando un perro a lo lejos y pienso que ese perro está libre y yo no. O habla de los insectos que están dando vuelta alrededor de las flores. Bueno, esa manera sensible de traer a la presencia es algo característico de estas reconstrucciones de la memoria. Hay un caso, decía, que es el caso de una chica desaparecida, Alcira Fidalgo. Ella estaba embarazada y fue secuestrada y finalmente desaparecida. Sus padres, el papá era juez, Andrés Fidalgo, y la mamá era titiritera, Nélida Fidalgo. Bueno, su papá escribió un libro que se llama Desaparecidos en Jujuy. Ellos son de Jujuy. En ese libro, Andrés Fidalgo hizo una investigación exhaustiva de todas las personas que habían desaparecido en Jujuy, con unas fichas
rectangulares que entran 2 por página, unas fichas rectangulares donde ponen el nombre, el alias, si lo tenía, si militaba en un partido político, si estaba en alguna organización armada, qué fuerza fue la que se lo llevó, si estuvo en la cárcel, bueno, toda una serie de datos como para reconstruir el caso que él como juez había podido indagar en las actuaciones judiciales y también policiales, ya en la democracia, ¿no? Tiene más casos recuperados que los que tenía la CONADEP, el organismo oficial para el registro de estos secuestros y estas desapariciones de personas. Andrés Fidalgo ordena en orden alfabético todos los desaparecidos en Jujuy. Y en la J, perdón, en la F, encontramos a Alcira Fidalgo. Es decir, en un orden alfabético exhaustivo, una de las fichas es su hija, en el mismo formato, con las mismas consideraciones. Fíjense qué manera de hacer el duelo. Un duelo a través de la recuperación de la totalidad en la cual insertar el caso particular, comprenderlo, pero ninguna emocionalidad, absoluta racionalidad. En cambio, Nélida Fidalgo lo que hace es hablar con los amigos de Alcira y recuperar de los lugares donde ella había estado escapándose, recuperar dibujos, poesías, porque Alcira era poeta y era dibujante, recuperarlos y publicarlos. Hace una publicación con el nombre de Alcira Fidalgo, es decir, la trae a la presencia a su hija en un libro que se llama Oficio de Aurora, que es el nombre de uno de sus poemas y que tiene que ver con el Che Guevara, que era la agrupación en la que ella participaba, que era una agrupación guevarista. Elizabeth Chelin, que es una de las grandes investigadoras, sociólogas, grandes investigadoras de esta cuestión del género en la represión, nos recuerda que la represión fue ejecutada por una institución masculina y patriarcal, las Fuerzas Armadas y la policía, que estas instituciones se concedieron a sí mismas, se imaginaron con la misión de restaurar el orden natural de género. Por eso la idea de subversión, de revertir el orden natural, nos resulta tan importante. Con sus visiones permanentemente nos recordaban a las mujeres cuál era nuestro lugar en la sociedad. Había publicidades, por ejemplo, que nos decían que nosotras éramos las guardianas del hogar, las guardianas del orden social, que debíamos saber en cada momento dónde estaban nuestros hijos, y se culpaba a las mujeres de las transgresiones que hacían sus hijos y también de subvertir ese orden jerárquico natural entre hombres y mujeres. Mujeres que participaban en la política, ya eso era considerado pecaminoso, pero además una violencia sobre el orden público. Y muchas veces las mujeres eran violadas para castigar a los varones. La represión directa a las mujeres podía estar anclada en su carácter de militantes activas, pero también las mujeres fueron secuestradas con el objeto de represión por su identidad familiar, por su vínculo con hombres, por ser compañeras de guerrilleros o de activistas, también por sus hijos, con el fin de obtener, se las torturaba a ellas para obtener información sobre actividades políticas de sus familiares. Y también se violaba a esas mujeres y se les decía a sus compañeros, mira lo que hacemos con tu mujer. Me interesa este caso, porque la idea de tu mujer era como robarle a ese hombre ese patrimonio, ese hombre que estaba preso, y era el mismo código. Mirá lo que hacemos con tu mujer, era tuya y ahora es de este torturador que está violándola. El concepto entonces de enajenación con respecto a las mujeres, y muchas veces violaban a una mujer y a varios varones les decía que era su madre o su hermana o su mujer. Cuando se hizo entonces esa violación, ese relato de violación en los juicios, como dije, para proteger a las víctimas no se permitió el relato y se promulgaron 3 leyes, la ley de obediencia de vida y punto final en 1987, en el 85 fueron los juicios y en el 89 con el menemismo directamente el indulto. Y en los años siguientes, en ese momento, punto final, obediencia de vida e indulto, disculpaban ciertos crímenes, que eran específicamente los crímenes políticos de la dictadura, pero no hacía cesar la penalidad de los juicios por violación. Sin embargo, ninguna mujer denunció violación en todo ese periodo hasta el año 1998, en que se derogaron la ley, y el año 2003 en que se anularon.
esas leyes, al ser anuladas, permitieron una discusión pública. Nuevamente, hablamos en público, hablamos colectivamente de un fenómeno como una afectación colectiva y no solamente individual. Lo que ocurrió además este cambio entonces de la ley de 1921 de delitos contra el honor a delitos contra la integridad en el año 99 y con estas derogaciones de las leyes, es que se agregó algo más muy importante, y es que la violación en el Tribunal Penal Internacional fue reconocida por juezas feministas. Están Inés Weinberg, una jueza que es de nuestro Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y Carmen Argibay, quien fue jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Inés Weinberg en las violaciones a los derechos humanos en Ruanda, y Carmen Argibay en las violaciones a los derechos humanos en Yugoslavia, analizaron las violaciones como parte de los crímenes de guerra y concluyeron en 1998 que esos crímenes tipificaban como delitos de lesa humanidad. Es decir, que el estatuto de la Corte Penal Internacional cambia en 1998 y estos delitos se consideran como delitos de lesa humanidad. Esto implica, entonces, que hay un conjunto de reafirmaciones de estrategias feministas, y estrategias feministas que tienen que ver con autorizar las experiencias, con autorizar los relatos, con autorizarnos como testimoniantes, y con autorizar esa visión colectiva y política de un hecho trágico como fue la dictadura, de un crimen de lesa humanidad, como fue las violaciones en los campos clandestinos de detención. A partir del 2003, entonces, en los juicios por la memoria, la verdad y la justicia, en los juicios por la verdad, comenzaron a juzgarse estos crímenes. Las mujeres que allí testimonian dicen muchas veces que nunca habían hablado de eso, que ni siquiera a sus parejas, a sus hijos, a su familia se lo habían contado. Es decir, es algo que, a pesar de que hubieran tenido la oportunidad de llevarlo a la justicia, lo habían reprimido porque no tenía la posibilidad de afirmarse colectivamente en que era legítima una demanda al Estado por este tipo de delitos. Bueno, quería poner este ejemplo. Yo creo que es un ejemplo suficientemente impactante como para que pensemos que las filósofas y las epistemólogas, les filósofes y les epistemólogos, deliberamos sobre cosas que parecen muy abstractas, pero que pueden ser tomadas en cuenta como estrategias políticas, tener un impacto social enorme. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Diana. Pasamos ahora a la exposición de Lu Sicha. Lu es doctora en Estudios de Género por la Universidad de Buenos Aires, UBA, Argentina, y licenciada en Biotecnología por la Universidad de Quilmes. Realizó el posgrado de Interacción entre Medicamentos y Alimentos en la Universidad de Barcelona, y 2 años de investigación en el Departamento de Fisiología del Sistema Nervioso en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, en el área de género en la ciencia, la tecnología y la innovación. En el año 2017 obtuvo la primera mención del Premio de Bioética, auspiciado por la Fundación Dr. Jaime Roca, por su trabajo El sexo y el género como variables en la investigación biomédica y la práctica clínica. Sus líneas de investigación son epistemología feminista, salud mental y mente corporizada, nuevos materialismos feministas, epigenética, neuroplasticidad y reinterpretación de las diferencias biológicas en el marco de las normativas de género. El título de su exposición es Ontoepistemología de abajo de la cama. Bienvenida, Lu. Yo estaba tan apasionante la charla de Diana que me olvidé de prender la luz, y me estoy dando cuenta ahora de que se me ve un poco oscuro. No se me ve nada, discúlpenme. Voy a encender la luz y te escuchamos. Lu, muchísimas gracias. Sin Mati, sin luz, Mariana, para de sufrir. Bueno, muchas gracias. Es terrible. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco un montón, y también estoy inmensamente feliz de compartir este espacio con 2 personas que admiro y adoro, como Diana y Gio. Te pido, Mariana, ¿me podrás cesar cuando pase 15 minutos? Por las dudas. Bueno, el título de la ponencia tiene que ver con una recuperación de 2 autoras, Ontoepistemología de abajo de la cama. Voy a empezar explicando por qué de abajo de la cama.
y acá quiero retomar a Kossowski, cuando en los 90 escribe Epistemología del armario. Lo que la autora propone, de manera general, es que el pensamiento y los saberes, desde finales del siglo XIX, están atravesados por la dicotomía homosexualidad y heterosexualidad. Entonces, Kossowski habla de la importancia de recuperar esos saberes saliendo del armario. Pero esta salida del armario no tiene que ver con una reafirmación individual, sino también una reafirmación que habla de la interacción. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí. ¿Más o menos? ¿Tenemos algún micrófono abierto? El mío. Lo que pasa es que mi internet en casa iba fatal. Alejandro tiene el micrófono abierto. Ahí está. Sí. Ahí está, ¿Ahí gracias, se me Diana. escucha bien? Sí, perfecto, y te avisamos cómo venís con el tiempo, pero si no era un ingreso con micrófono abierto, discúlpanos. Súper, no, por favor. Bueno, entonces lo que dice la autora es que esta salida del closet, esta salida del armario, tiene que ver con una reafirmación, un destape, no individual solamente, sino con la interacción y lo que eso genera, ¿no? Entonces, lo que propone para salir de este encierro es visibilizar conocimientos a través de las prácticas sexuales. Y acá pone ejemplos muy bonitos, como uno de una remera que circuló a través de la organización ACT UP, que decía, he salido del armario, luego existo, ¿no? Entonces, esta idea de la autora resulta interesante, porque lo que plantea en los 90 es un encierro físico y simbólico. ¿Por qué yo recupero esta idea hablando de abajo de la cama? Porque hoy, como tenemos en ciertos lugares marcos legales que por ahí parecieran que dan mayor visibilidad a la diversidad sexual y sexogenérica, nos olvidamos que no solamente hablamos de un encierro físico, sino también simbólico. Entonces, la idea de hablar de abajo de la cama es plantear que en realidad, aunque no haya un encierro físico, lineal y literal, hay un ocultamiento simbólico de ciertas epistemologías que no se corresponden con la epistemología predominante. La manera de salir de abajo de la cama, y no desde abajo de la cama, es decir que desde abajo iríamos hacia algún lado, una trayectoria con un horizonte, y para eso tendríamos que tener un camino. Cuando hablamos de abajo de la cama, hablamos de estas epistemologías que de alguna manera se desarticulan o son desarticuladas de los discursos predominantes. Entonces, una forma de proponerles salir de abajo de la cama no tiene que ver con producción de información en relación a categorías epistémicas que son el punto neurálgico hoy de una cultura de valores androcéntricos, sino más bien tiene que ver de una reinterpretación. Reinterpretar cierta información a la luz de conocimientos situados epistémicos y ontológicos que pueden dar cuenta de producción de conocimiento local y parcial que desestabilice y desnaturalice las relaciones que aún hoy existen entre sexo y género. Entonces, para esta reinterpretación voy a proponerles el concepto que introduce la materialista Karen Barad, y es el de ontoepistemología. Lo que Karen Barad básicamente refiere con esta idea es que lo que somos no está escindido de qué y de cómo conocemos. Más bien la disociación entre ontología y epistemología es una herencia moderna que suscribe a una metafísica donde el sujeto cognoscente parece describir el mundo por fuera de su participación en el mundo, ¿no? Una decisión que parecería dar cuenta que por un lado está el discurso sobre la diferencia sexual, para el caso que nos ocupa, y por el otro la materialidad del cuerpo, que es descrita objetivamente y de manera universal. Entonces, con esta ontoepistemología debajo de la cama, lo que vengo a proponerles es una reinterpretación desde la diversidad sexual y sexogenérica de la categoría de sexo en tanto categoría natural y de cómo interpretamos el punto neurálgico donde es respaldado este sistema de valores heteronormativo, y es la distribución binaria para ciertas características entre cis mujeres y cis varones. En general siempre abordo el ámbito biomédico, pero hoy me gustaría hacer más hincapié en un ámbito también controversial donde se naturaliza la segregación por sexo, entendido el sexo desde la idea biomédica de un conjunto de cromosomas, ciertas gónadas genitales, hasta llegar a los cerebros. Y esta segregación naturalizada viene de un espacio paradigmático, que es el del deporte.
Entonces acá, cuando hablamos de una distribución binaria de habilidades atléticas, una distribución binaria entre cisvarones y cismujeres, también hacemos relación o hincapié en un vínculo que está caracterizado por pensar que hay una naturaleza de diferencias promedio, ¿no? Que tiene que ver con la altura, con la fuerza, con el peso, etcétera, que darían cuenta de esta necesidad, de esta segregación por sexo. Entonces, una ontoepistemología debajo de la cama plantearía ciertas propuestas que cuestionen esta idea de la segregación por sexo como una necesidad y un hecho dado por una diferencia promedio entre cisvarones y cismujeres natural. Entonces, para eso quería empezar problematizando un poco la noción de sexo, la categoría de sexo, cómo la entendemos y cómo es interpretada incluso en el ámbito biomédico. A veces pensamos que en efecto hablamos de una descripción neutral de ciertos parámetros fisiológicos y anatómicos, pero cuando historizamos un poquito esta idea de sexo, vemos que desde la modernidad, en realidad, ese concepto tuvo como fin establecer conexiones. No es una descripción, nunca fue una descripción neutral de ciertos parámetros fisiológicos y anatómicos, sino una conexión entre estos parámetros y ciertas habilidades cognitivas conductuales, ¿no? La idea de esta conexión, entonces, remite al espíritu positivista y que es la aspiración a la predicción. Entonces, desde esta idea de conexión causal, es decir, que hay en términos macroscópicos cierta genitalidad que va a predecir o a derivar en ciertas habilidades cognitivas, conductuales, es efectivamente el verdadero significado de la noción de sexo. Y esto obviamente se hizo extensible en el ámbito biomédico a cómo entender la manera de enfermar. Es decir, que una genitalidad daría cuenta de ciertas prevalencias, es decir, enfermedades que son más frecuentes en cisvarones que en cismujeres y viceversa, cómo se desarrollan esas enfermedades y cuáles son los tratamientos adecuados, ¿no? Bien, en el ámbito biomédico esto es muy criticado, no quiero entrar ahí porque por ahí no tengo tiempo, pero créanme que es un a priori pensar que la categoría de sexo o ciertos parámetros vinculadas a ella dan cuenta de expresiones biológicas respecto de estas formas de enfermar. Otra forma de problematizar esta conexión es evidentemente al hablar de habilidades cognitivas. Y esto está bastante saldado en los feminismos. Nadie va a decir que una genitalidad te predispone a cierta capacidad intelectual, ¿no? Y acá tiene mucho hincapié la crítica que hay a la existencia de un dimorfismo sexual cerebral. Es decir, que existan dos formas biológicas, dos cerebros, en relación a la genitalidad. Hay muchos estudios que han invalidado esta idea y que han mostrado que si ve un cerebro no puede adivinar la genitalidad de la persona que lo porta, ¿no? Pero menos cuestionado resulta la conexión causal que solemos hacer entre genitalidad, o la genitalidad en realidad como una aproximación a los niveles de testosterona, y el desempeño atlético. La genitalidad o esta aproximación indirecta a las concentraciones de testosterona y ciertas habilidades en el ámbito del deporte de alto rendimiento. Entonces acá me gustaría mencionarles que la regulación olímpica actual en efecto respalda esta idea de correlación causal entre testosterona y habilidad atlética, y es por eso que las mujeres cis intersex son obligadas a reducir sus niveles de testosterona para poder participar en la categoría mujer, como también las mujeres trans que quieren participar en la categoría mujer tienen que dar cuenta de esta reducción de los niveles de testosterona, porque la testosterona sería la prueba o la causa principal de una distribución binaria de las habilidades atléticas entre cisvarones y cismujeres no intersex. Entonces, lo que hay que realmente problematizar para una ontoepistemología de abajo de la cama tendría que ser esta supuesta distribución binaria entre cismujeres y cisvarones no intersex. Es decir, que se ajustarían a los niveles promedio, entendido como normales, de acuerdo al discurso biomédico, de testosterona, según la genitalidad correspondiente. Entonces les quiero contar que resulta muy interesante ver que los estudios a partir de los cuales se hace o se desarrolla y elabora la regulación olímpica no son nada claros respecto del rol de la testosterona en la habilidad atlética. Y tan es así que estos vacíos epistémicos van a recurrir al último bastión del discurso científico para naturalizar los roles de género
sobre la base de la categoría sexo. Y me refiero justamente al discurso neurocientífico. Cuando antes dije que era inválido hablar de dos tipos de cerebro, es muy importante para esta idea del deporte, porque fíjense que cuando indagamos en estos estudios a partir de los cuales se desarrolla la regulación olímpica, lo que encontramos es que para dar cuenta de las diferencias atléticas entre cisvarones y cismujeres no intersex, se recae como recurso explicativo en las diferencias cerebrales. Estas diferencias cerebrales explicarían los efectos que la testosterona tiene en ciertas conexiones neuronales, y estos efectos darían cuenta de inputs que explicarían la fuerza agresiva, el impulso, y entonces la superioridad del cisvarón para estas habilidades atléticas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando pensamos que la categoría de sexo es una categoría natural y que da cuenta de diferencias naturales en ciertos ámbitos como el del deporte, lo que tenemos que ver con un ojo crítico es que esta supuesta distribución binaria natural está completamente anclada a una distribución binaria inherentemente jerárquica. Es decir, que la idea de cognición diferencial acorde a una genitalidad no está escindida de la idea binaria del desempeño atlético. Y esto queda muy, pero muy sintetizado en estos vacíos epistémicos que recurren a este discurso neurocientífico predominante acerca de la existencia de dos cerebros para naturalizar la naturaleza, justamente, para naturalizar esta tendencia a la agresión de los cisvarones, a la fuerza. Y esto no está para nada desvinculado a toda la ponencia de Diana en torno a cómo naturalizamos ciertas prácticas violentas de violación de los derechos humanos sobre la base de una suerte de genitalidad que predispone a ciertos comportamientos y que son habilitadas entonces para ciertas corporalidades y no para otras. Bien, entonces, cuando retomamos esta idea y vemos que estos vacíos epistémicos lo que nos están diciendo en realidad es que la testosterona no puede correlacionarse empíricamente con correr más rápido, se recae en explicaciones incluso vitalistas, porque que la testosterona impacte en un cerebro y nos dé un mayor input y explique la fuerza agresiva, digamos, no es un hecho que se agota en descripciones biológicas. Es decir, no hay una estructura específica ni conexiones neuronales específicas que puedan dar cuenta de una conducta agresiva. Y esto por la sencilla razón que una conducta como la agresión implica una actitud intencional. Y la intencionalidad humana no se agota en descripciones biológicas. Es decir, que la idea de categoría sexo como clase natural recae intrínsecamente en una explicación reduccionista de nuestros estados mentales, de nuestro comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que tendemos a reducir a nuestra biología los actos intencionales. Y es esta misma reducción la que está legitimando la normativización sobre la base de los roles de género. Entonces, acá hay dos cosas fundamentales que quisiera destacar. La primera es que con este vacío epistémico lo que podemos hacer desde una ontoepistemología de abajo de la cama es decir que cuando proponemos una reinterpretación de los cuerpos, lo hacemos no para visibilizarnos de una periferia que queremos reafirmar, sino que lo hacemos para visibilizarnos desde una periferia que queremos que desande la idea de centro. Es decir, desarticule la idea de centro, porque en la medida que siga existiendo el centro, cuando no sea el armario va a ser abajo de la cama, y si no va a ser abajo de la puerta, no importa dónde, va a haber una asimetría epistémica. El segundo punto es que este vacío epistémico nos invita a una reflexión profunda en torno a cuáles son los alcances que las normativas de género pueden tener en lo que somos. Y lo que somos en este sentido me refiero a nuestra expresión biológica. Si retomamos la idea de ontoepistemología y damos cuenta que cómo conocemos y qué conocemos nos hace al mismo tiempo, entonces es implausible pensar que el sexo es una categoría prediscursiva. Y esto supone que si yo parto de la premisa de que existen diferencias binarias, naturales,
entre cisvarones y cismujeres, probablemente las esté haciendo en esa creencia. Y las estoy haciendo en el sentido más material y encarnado posible. Las estoy haciendo desde mi infancia, en la forma de jugar, en la forma de utilizar el espacio, en mis movimientos, en cuánto y cómo me desplego, en cómo me alimento, en qué habilitación tengo para usar la fuerza, para desenvolverme, para interactuar con las otras personas. Entonces, cuando profundizamos en estos alcances y nos damos cuenta de que el sexo no es una categoría prediscursiva, sino que se trata de una conexión permeada por normativas androcéntricas, podemos pensarnos que otras formas de socializar, bueno, nosotras somos personas bastante adultas, pero por suerte las infancias tienen como una posibilidad de desarrollarse en otra cultura, esperemos, pero nos hace pensar en cómo esta sociabilización, implicando nuestra plasticidad, podría cambiar nuestra expresión biológica. Es decir, que esto que hoy llamamos distribuciones binarias o diferencias promedio, no dan cuenta de ninguna manera de diferencias naturales, sino que dan cuenta de la sincronización que existe entre nuestros movimientos biológicos y nuestros movimientos discursivos. Lo que quiero decir con esto es que, retomando también la idea de Karen Barad de prácticas discursivas materiales, es que el discurso acerca de la diferencia sexual no está dando cuenta de una realidad biológica, sino que la está haciendo al ritmo que produce ese discurso. Pero este hacer no quiere decir que no hay materialidad, al contrario, porque no es que la hace una comunidad científica y la esparce y nos la impone en el mundo, no, es un hacer cotidiano colectivo, porque la ontoepistemología la hacemos todas las personas todos los días, porque nosotros realmente categorizamos el mundo de acuerdo a dos formas, basándonos en una lógica reproductivista que en realidad es arbitraria, porque no tiene ningún tipo de relevancia ontoepistemológica en el ámbito biomédico, y como acá quiero dar cuenta, tampoco en el deporte. Lo que tenemos en realidad es una reproducción de los sesgos androcéntricos decimonónicos, hoy actualizada en clave molecular, pero esta ontoepistemología de abajo de la cama lo que tendría que plantearnos es una reinterpretación, incluso en términos moleculares, que sobre la base de neuroplasticidad, plasticidad en general, y regulaciones genéticas cambiantes a lo largo de toda nuestra vida, nos facilita, lo que nos hace es facilitarnos justamente una reflexión donde estas normativas de género que pensamos que solo tocan aspectos cognitivos, en realidad tocan quiénes somos en un sentido biológico, en un sentido de expresión biológica y en un sentido de lo que podemos ser y hacer. Cierro solamente con reafirmar esta idea de no nos queremos visibilizar desde la periferia para reafirmarla, y esto es importante, porque si nos reafirmamos desde la periferia, también se expresa biológicamente, y esto puede impactar en las formas de vivirnos, en nuestra salud física y mental, de manera sincrónica, y está muy vinculada con las emociones que nos pegan y nos pegamos, quedamos pegadas a ellas, en una cultura cis heteronormativa, donde nuestras prácticas diversas, cuando nos corremos de esta cis heteronorma, las vivimos muchas veces con miedo, con ansiedad, con emociones negativas, con preocupación, obviamente que también con alegría, pero estas emociones negativas se dejan huella en nuestro cuerpo y también podrían dar cuenta de formas específicas de enfermar. Entonces, replantearnos los alcances de las normativas de género no solo nos desafía en nuestra propia subjetividad, ¿no?, sino también en cómo interactuamos con las otras personas y cómo entendemos y reinterpretamos estas diferencias promedio en todos los ámbitos de la vida social y las instituciones. Por eso, el ámbito biomédico no es tan cindido del ámbito del deporte y tampoco de los aspectos cognitivos. Una ontoepistemología de abajo de la cama con vistas a salir, a deshacernos de la cama y a deshacernos la idea de centro, tiene que incomodarnos y hacernos reflexionar sobre la base de qué pasaría si en realidad no tenemos ninguna guía biológica en términos deterministas que dé cuenta de nuestra forma de ser y de estar en el mundo. ¿Voy a cerrar acá? Si querés redondear unos minutos más, está bien, no hay problema. No, yo solamente, no me quería ir, pero solamente sí quería poner un ejemplo concreto del ámbito biomédico que me parece fundamental,
Por ahí en el ámbito cardíaco no, porque ya lo mencioné mucho, aunque da cuenta de manera muy concreta los sesgos de los feminismos que bregaron por la salud de las mujeres, entendiendo a las mujeres como una categoría universal, y esta categoría universal respondería a la cismujer blanca heterosexual. Eso tuvo muchos problemas y muchos fallos, porque las diferencias en las formas de enfermar en el ámbito cardíaco están interseccionadas por un montón de variables, sobre todo por las prácticas de género vinculadas con las formas de alimentación, por ejemplo, la actividad física y consumo de componentes bioactivos. Pero otro ámbito muy controversial es el del tratamiento farmacológico, ¿no? La idea de los fármacos, ¿por qué digo esto? Porque hay muchos impulsos por institutos nacionales de salud, sobre todo el estadounidense, para incluir al sexo, básicamente, como variable biológica. Y esta inclusión, que pareciera decir, qué bueno, ahora visibilizan a las personas con vulva que estaban excluidas y las incluimos en los espacios biomédicos, entonces ahora hay igualdad. Y en realidad esta forma de inclusión es sesgada. Es decir, hay que incluir a las personas con vulva, por supuesto. Hay que incluir a todas las corporalidades, a todas las identidades, a todas las sexualidades. Pero otra cosa es incluirlas como variable biológica. Porque lo que estaríamos pensando es que la genitalidad o la testosterona, que en realidad es la genitalidad, una aproximación a ella, repito, daría cuenta de las diferencias en el metabolismo de fármacos, ¿no? En el metabolismo de fármacos que va a tener que ver con las dosis adecuadas para una persona. Y un ejemplo muy concreto es que los fármacos, la metabolización, la tasa de metabolización de los fármacos y de aclaramiento, es decir, la eliminación del fármaco, está fuertemente influenciada por el peso y por la altura. Y evidentemente hay diferencias promedio entre cisvarones y cismujeres cuando hablamos de altura. Pero si agrupamos de acuerdo a mujeres cis por un lado y varones cis por el otro, tendríamos un sesgo porque sabemos que hay mujeres más altas que varones y varones más bajos que mujeres, ¿no? Entonces, la agrupación, el criterio de agrupación adecuado en este caso sería de acuerdo a la altura. Ahora bien, lo que podemos hacer es ir un poquito más lejos y problematizar ¿de dónde vienen estas diferencias promedio en el peso y la altura? ¿Son diferencias naturales? Y acá volvemos a lo que les planteaba en relación al deporte, en relación a nuestra forma de ser y estar en el mundo, y al cómo hacemos nuestro cuerpo en simultáneo con un discurso que nos dice que hay dos formas biológicas a partir de una genitalidad. Estas diferencias promedio en peso y altura no podemos a priori decir que son causas debidas al sexo, porque en realidad no existimos por fuera de estas prácticas culturales que están normadas por los estereotipos de género. Entonces las diferencias promedio de peso y altura podrían también estar dando cuenta de prácticas discursivas, materiales, vinculadas con las normativas de género. Y este proceso reflexivo es invitarles justamente a que una misma se cuestione hasta qué punto está naturalizando la categoría de sexo como si daría cuenta de descripciones neutrales de un cuerpo. Y situar la categoría sexo como una forma de conexión, de conexiones causales entre ciertos parámetros fisiológicos y ciertas expresiones biológicas y habilidades cognitivas conductuales que están inherentemente jerarquizadas, porque son el resultado de una lectura androcéntrica moderna de los cuerpos. Muchísimas gracias, Lu. Pasamos ahora entonces a la última exposición, la exposición de Gibón. Gibón Guerrero McManus estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y es maestra y doctora en filosofía doctora en filosofía de la ciencia, también por la UNAM. Actualmente es investigadora titular A en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Asimismo es integrante del comité editorial de la revista Debate Feminista. Sus áreas de especialidad son los estudios de género y ciencia, la filosofía de la biología, el transfeminismo y la filosofía del sujeto. Es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. En 2018 fue galardonada con el Premio Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos y en 2020 con el Premio de Investigación en el área de Humanidades que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. El título de su exposición es De la injusticia epistémica a la metafísica social, una crítica transfeminista al deliberacionismo. Bienvenida, Gibón, te escuchamos.
Muchas gracias, Mariana. Y bueno, gracias también a quienes organizan las jornadas por invitarme y además por la oportunidad de estar con gente a la que quiero y admiro mucho. Dicho sea de paso, algún día será, espero, en modo presencial. Y bueno, entro de lleno al tema diciendo que desafortunadamente empieza a ocurrir, y lo veíamos incluso con la charla de Luque, hay una serie de debates que están tomando mucha fuerza y que la pregunta es, ¿cómo los vamos a debatir? Y me refiero concretamente a cuestiones que tienen que ver con personas trans. Lu abordaba el caso del deporte, el deporte, por ejemplo, y la presencia de mujeres trans, y de hecho hay que decirlo, a veces también hay debate de presencia de hombres trans, ahí con menor claridad de por qué, pero bueno. Y ese sería un ejemplo de un debate, pero no es el único. Creo que en Argentina no es todavía tan común como lo es en México, como lo es en Colombia, como lo es en Inglaterra y como lo es en España. Pero hay una serie de debates que están actualmente dándose alrededor de las personas trans que tienen que ver con, por supuesto, la idea de si, por ejemplo, la autodeterminación de género es algo que debe ser consagrado en las leyes, si debemos tener leyes de cuotas o cupos laborales o de representación. De hecho, también en Chile se está dando esta discusión. Desde luego, el tema de las infancias trans, de si deben ser acompañadas y reconocidas o no. Y menciono todos estos debates porque nos confrontan con la pregunta de cómo se debate. Y de hecho nos llevan a un debate sobre cómo se lleva a cabo un debate. Y hay todo tipo de posiciones, lo que hemos visto en México, y eso creo que también ya lo hemos visto en Argentina, en España, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, es que no hay un acuerdo sobre cómo se debe debatir. Y justamente vemos posiciones que están a favor de una apuesta radical por todas las formas de deliberación posibles y dicen se tiene que debatir lo que sea, incluso temas potencialmente incómodos se tienen que debatir. Y por supuesto, los movimientos trans alrededor del mundo han dicho, espérense, la dignidad no se debate, lo cual no necesariamente significa cerrar la discusión, sino hacer una acotación a los mecanismos en lo que respecta a cómo se debate. Y es un poco de lo que va, ese es el trasfondo de la charla de hoy, o sea, cómo debatimos temas como estos. Y aquí me parece importante señalar que mi charla en ese sentido se sitúa dentro de una reflexión de las epistemologías transfeministas, en el entendido que las epistemologías transfeministas, bueno, pues son descendientes de las epistemologías feministas, pero digamos que tienen una serie de temas concretos que tienen que ver con, por ejemplo, cómo puede conocerse la identidad de género, si eso implica un privilegio de la primera persona o no, que tiene que ver con cuestiones de epistemología en el ámbito del derecho, por ejemplo, si hay, digamos, lagunas hermenéuticas en las legislaciones cuando no se consideran delitos como los travesticidios o los transfemicidios o transfeminicidios, depende en qué parte del mundo estemos. Y en este caso concreto, de lo que yo quiero hablar es precisamente de lo que se puede pensar desde las epistemologías transfeministas a la hora de hablar del deliberacionismo. Y por deliberacionismo me voy a referir a dos cosas que no son exactamente la misma, pero que en estos debates se juntan. Por deliberacionismo se puede entender un término concreto en filosofía política que tiene que ver con distintas maneras de entender, por ejemplo, a la democracia. Hay modelos en filosofía política que creen que el espacio público es agonístico y supongo que todo el mundo pensará en alguien como Chantal Mouffe, pero hay quienes creen que en realidad el espacio público tiene que ser un espacio de deliberación. Y hay, por ejemplo, discusiones acerca de si la democracia, por ejemplo, en realidad es algo que se construye a través de procesos deliberativos o más bien ocurre a través de modelos agregativos, es decir, donde la voluntad de la decisión mayoritaria se impone o donde de alguna manera se suman las preferencias electorales y eso de alguna manera es lo que se toma como voluntad popular.
Y hay modelos quizás un poco más economicistas que hablan de democracias competitivas o más bien donde hay una competencia entre las posiciones políticas al interior de una democracia. Pero bueno, dentro de estos muchos modelos, los modelos que se suelen privilegiar son los modelos de deliberación, bajo la idea de que no solamente la democracia se constituye en un acto formal de ir a votar, sino en una discusión pública, donde el espacio público es un espacio de dar y pedir razones en este sentido muy kantiano, pero también citando a Nora Rabotnikov, es un espacio donde se hacen visibles posiciones y es un espacio finalmente común. Y la idea sería que la deliberación no solo es un acto de votar, sino es un acto de pensar juntas, juntos, y que eso transforma cómo es que estamos entendiendo los problemas. Y en ese sentido, la deliberación, en efecto, parece un mecanismo superior al de la decisión mayoritaria, pero no está libre de problemas. Y ese es uno de los dos sentidos de deliberación de los que yo estoy hablando. El otro sentido tiene que ver con algo que ocurre al interior de la epistemología, sobre todo al interior de las reflexiones en filosofía de la ciencia. Pienso en autores como Karl Popper o por supuesto Polanyi y también más recientemente en una epistemóloga feminista que también es una epistemóloga social, que es Helen Longino. Ahí también hay un sentido en el cual la deliberación se considera un mecanismo de construcción de objetividad. En el caso quizás de Longino en un sentido de una objetividad como la piensan las epistemologías feministas, que no es el borramiento de las subjetividades, sino precisamente una intersubjetividad crítica y plural, que es también dialógica, ¿no? Y ella misma reconoce a Popper como un antecesor, no habla de Polanyi y su famosa República de la Ciencia, pero lo que podríamos mencionar es que hay en la epistemología, en la filosofía de la ciencia, una vena que entiende a la deliberación también como un mecanismo precisamente de construcción de objetividad. Y la idea es que entre el deliberacionismo político y el deliberacionismo epistemológico hay una suerte de coincidencias. La idea de que los sesgos de alguna manera se debaten, se discuten y se gana una comprensión enriquecida y más robusta que permite la construcción ya sea de un conocimiento más objetivo, de una voluntad política más sofisticada. ¿Por qué digo que estas dos maneras de entender al deliberacionismo se tocan? Porque muchos de los temas, y creo que con Lu era bastante claro el ejemplo que nos pone Lu el deporte, estamos ante lo que se han llamado escenarios de ciencia postnormal, es decir, no vemos aquí una discusión que se dé puramente en el ámbito de las academias científicas. En todos estos debates que he mencionado, por ejemplo, la discusión al interior de las academias, por ejemplo, en el caso de Lu, de las academias que versan sobre cuestiones que tienen que ver con lo que podríamos llamar el discurso biomédico y el deporte, claramente no es una discusión que se dé solo en el ámbito de los expertos, sino que es una discusión donde la distinción misma entre el ego y experto se ve puesta en duda, porque incluso hay expertos que son cuestionados y se les acusa de tener una serie de intenciones políticas. Precisamente se les acusa de tener una visión quizás asentada en la así llamada ideología de género, un término pues que no necesita explicación, muy desafortunado, pero que se ha atrincherado ya en la esfera pública. Y lo que vemos en ese sentido es que estos debates podrían ser caracterizados como debates en un escenario de ciencia postnormal, donde no es que colapse el todo la distinción legos y expertos, pero sin duda que los procesos de deliberación ya no se dan solo entre expertos y también en el espacio público, en este espacio de construcción de voluntad. También lo que ocurre, por supuesto, es la irrupción de las opiniones de los expertos, pero sin que tengan quizás la autoridad epistémica que solíamos asociar en otro tipo de momentos en la historia de la ciencia. Y bueno, esto ha dado lugar a una serie de reflexiones de lo que ahora se conoce como filosofía política de la ciencia, que justamente se preguntan cómo vamos a pensar en este tipo de escenarios que son bastante complicados y en los cuales de alguna manera la deliberación se está dando en estos dos registros, en el político, digamos, y en el epistemológico. Y yo justamente quisiera señalar
que esto representa una dificultad a la hora de cómo vamos a pensar lo que va a ser un ejercicio de deliberación, precisamente porque no estamos discutiendo un tópico académico, nada más, sino que estos tópicos ya se están discutiendo también dentro de la construcción misma de políticas públicas y en ese sentido van a tener una repercusión bastante clara en la vida de las personas y en sus posibilidades incluso de cómo van a poder ejercer su ciudadanía. En ese sentido es que sí nos obliga a repensar, por ejemplo, cómo debe llevarse a cabo la deliberación. Y aquí es donde entra justamente las reflexiones sobre injusticia epistémica. Ya Diana nos comentaba esta distinción entre injusticias hermenéuticas e injusticias testimoniales. Y yo creo que mostraba precisamente la relevancia política que tienen estos conceptos en la manera en la que, por ejemplo, se traducen en cuestiones incluso jurídicas. Y aquí, por supuesto, esta distinción entre injusticias hermenéuticas o interpretación e injusticias testimoniales, subdivididas a su vez entre injusticias testimoniales, donde un sujeto se ve silenciado por otros sujetos porque precisamente no atienden o no reconocen su testimonio, o también un sujeto se atraganta con su propio discurso, no lo expresa porque sabe que su discurso o será ignorado o incluso le puede someter a una situación de violencia. Y esto lo menciono precisamente porque creo que una de las cosas que más nos ha hecho pensar acerca de las condiciones de posibilidad de que el deliberacionismo sea exitoso es precisamente el hecho de que el deliberacionismo parece suponer que tenemos un mecanismo adecuado para lidiar con las injusticias epistémicas y de hecho esto a veces no es así, a veces el deliberacionismo justamente se da de maneras ingenuas y sin reconocer que pueden ocurrir, por ejemplo, injusticias hermenéuticas, injusticias testimoniales por silenciamiento, injusticias testimoniales por atragantamiento. En español suena raro, porque tendría que ser choking, pero bueno, suena raro, pero bueno, me quedo con esa traducción. Pero justamente una de las cosas que hemos aprendido, por ejemplo, es que desafortunadamente muchos sujetos no conocen, por ejemplo, cuáles son los derechos que tienen, y esto es un tipo de injusticia hermenéutica o interpretación, y que les puede llevar, por ejemplo, a no ejercer o no ejercer sus derechos dentro de, por ejemplo, un proceso de construcción de política pública. Pero también hay aquellos procesos donde, por ejemplo, ocurre una situación de injusticia por silenciamiento. Históricamente creo que el colectivo trans comparte estos procesos de silenciamiento precisamente porque la patologización de las identidades trans y la criminalización de las identidades trans históricamente fueron mecanismos de producción de silenciamiento y los pánicos morales de alguna manera, esta idea de que la irrupción de las personas trans puede, por ejemplo, confundir a los menores de edad, puede confundir a los niños o puede de alguna manera trastocar la vida pública, también genera procesos de silenciamiento. Y esto simplemente lo menciono porque aquellos que son partidarios en estos debates de ciencia posnormal, por tener mecanismos de deliberación para resolver estos desencuentros, muchas veces pasan por alto precisamente la existencia de este tipo de injusticias epistémicas, de estos tres tipos de injusticias epistémicas, y cómo socavan, de hecho, la posibilidad misma de una deliberación. Pero yo querría ir un paso más allá y decir que, de hecho, el problema es mucho más profundo que un problema puramente epistemológico. Querría decir que, de hecho, tiene un trasfondo metafísico en este sentido concreto que le da ahora la metafísica social como una parte de la filosofía analítica anglosajona, que se hace la pregunta de, bueno, ¿qué son las identidades? ¿Qué es, por ejemplo, el Estado? Que son preguntas muy viejas dentro de la filosofía política, incluso dentro de la filosofía de las ciencias sociales, pero que hoy retoma esta nueva disciplina de la metafísica social analítica, y que algunas de las preguntas que se hacen es, por ejemplo, cómo se constituyen las identidades, cómo se constituyen las subjetividades, que son preguntas viejas, pero que ahora se abordan con nuevos recursos.
Y para hacer la conexión entre epistemología social y metafísica social, querría yo referirme al trabajo de Kirsty Dodson, que ella es justamente una epistemóloga que fue la que acuña esta distinción entre epistemologías, entre injusticias epistémicas testimoniales y por atragantamiento. Ella tiene también una serie de trabajos sobre lo que se considera una opresión epistémica, y bueno, le mando un saludo a Diana. El concepto de opresión epistémica es un concepto en realidad viejo dentro de los feminismos, pero que ella lo retoma para decir que muchas veces tenemos, por ejemplo, una serie de aparatos categoriales, tenemos vocabularios, tenemos quizás maneras de pensar y comprender el mundo que tienen distintos grados de limitaciones o de problemas. Dice, el nivel más sencillo es cuando, por ejemplo, las categorías dentro de un vocabulario o dentro de un sistema nomenclatural tienen que ser reformadas quizás porque tienen alguna serie de problemas y limitaciones, pero las categorías son suficientes y son adecuadas y lo único que necesitan son quizás pequeñas transformaciones. Un segundo nivel es cuando las categorías son insuficientes y tienen que ser suplementadas. Es decir, cuando nos hacen falta términos. Ahí, por ejemplo, podríamos descubrir que hay situaciones de injusticias hermenéuticas que tienen que ver con la insuficiencia y con la necesidad de justamente suplir de nuevos términos a una serie de sistemas categoriales. Y quizás el escenario más extremo, y es lo que le interesa señalar a Kirsty Dodson, es cuando un sistema categorial tiene que ser abandonado completamente en favor de otro. Es decir, son distintos grados de intervención. En el primero simplemente hay una reforma, en el segundo hay un suplemento de más categorías que complementen y en el tercero se abandona. Y Kirsty Dodson lo menciona porque dice que muchas veces las situaciones de opresión epistémica que han vivido las minorías en un sentido político, todas las minorías, pueden quizás mapearse en estos tres niveles, siendo quizás las situaciones más extremas las que están justamente refiriéndose a una situación donde tienes que abandonar todo un sistema categorial. Por ejemplo, un sistema categorial que considera que las personas racializadas no son humanas, como llegó a pasar en los siglos XVIII y XIX, tiene que ser por completo abandonado. Un sistema patologizante quizás dependiendo ahora sí que si es consustancial a ese sistema nomenclatural, quizás tiene que ser abandonado. Y esto lo digo porque, por supuesto, no va a haber una situación de consenso, y no me quiero tardar mucho más, pero no va a haber una situación de consenso en la esfera pública, ni entre los expertos, precisamente en estas situaciones postnormales de las que estoy hablando, donde cuando alguien de repente señala, por ejemplo, que un sistema categorial, una teoría o un vocabulario, alguien puede decir, estamos en la situación 3, que tiene que ser por completo abandonado, y alguien dice no. Un ejemplo muy concreto me refiero a lo que vemos, por ejemplo, en España y ahora en otras partes también aquí en Latinoamérica, donde se dice no se debe abandonar la idea de que, por ejemplo, tiene que haber una serie de peritajes psiquiátricos en el reconocimiento de las identidades trans, porque finalmente sigue subyaciendo la idea de que ahí hay alguna suerte de desajuste mental. Se genera en ese sentido una polémica de si es necesario abandonar un sistema nomenclatural, si es necesario suplementarlo o si simplemente es necesario hacer una pequeña reforma. Y ahí es donde la noción de opresión epistémica de Kirsty Dodson me parece que se vuelve relevante para darnos cuenta que a veces estos debates que estamos teniendo en la sociedad tienen que ver con el grado de reforma o transformación o intervención que sería necesario llevar a cabo, y donde habrá quienes creen que todo funciona muy bien o que se puede reformar de manera fácil, y quienes creen que necesitamos suplementar de nuevas categorías o que hay que abandonar todo el sistema. Y creo que esto complica la manera en la que estamos entendiendo las situaciones de deliberación,
porque no estamos simplemente haciendo un ejercicio entre distintas posiciones teóricas, sino estamos haciendo una reflexión acerca de sistemas nomenclaturales o de categorías que limitan o acotan las posibilidades de cómo se constituye un sujeto. Y ahí es donde entra el tema justamente de la metafísica de lo social, porque desde la metafísica de lo social le podríamos hacer una crítica al liberalismo político clásico y contemporáneo y al deliberacionismo en democracia, pero también a las epistemologías en filosofía de la ciencia, porque uno de sus presupuestos centrales es que los sujetos que participan de un escenario de deliberación preexisten y subsisten a tal debate. Eso en realidad mucha gente lo ha hecho quizás porque presupone que los sujetos en tanto cuerpos, y aquí pienso en esta distinción que hace Charlotte Witt, donde dice, a veces confundimos la estabilidad quizás que puede tener un cuerpo con la idea de el sujeto como algo constituido. El cuerpo, en efecto, preexiste y en muchos casos subsiste a un debate, el cuerpo como una entidad orgánica, pero la lógica de constitución de un sujeto no necesariamente preexiste y subsiste un debate. Hay que decir que de hecho hay posiciones en filosofía política fuera del liberalismo que reconocerían esto. Las posiciones postestructuralistas, por ejemplo, creo que lo pueden reconocer con mayor facilidad y no me quiero tardar mucho más, pero simplemente señalar que en el momento en que tú reconoces precisamente que los discursos no solo son un tópico, digamos, a debatir, no solo son un subject, como le dicen en inglés, al objeto de la discusión, sino son un subject, un sujeto, en el sentido de que son discursos que crean subjetividad y que posibilitan, como me gusta cuando lo dice Lu, habilitan ciertas maneras de ser sujeto. Ahí reconocemos, por supuesto, que el deliberacionismo históricamente ha tenido una serie de puntos ciegos con respecto a qué involucra generar un debate, donde algunos de los discursos que habilitan a algunas de las subjetividades que participan de ese debate pueden encontrarse con que este ejercicio de deliberación puede, por ejemplo, disolver su posibilidad misma de habitarse desde cierta posición de sujeto o de gozar de cierto tipo de respaldos o de un acceso, por ejemplo, a una ciudadanía plena. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en un ejercicio deliberativo, si en un debate, parte de lo que se debate puede implicar la disolución de un sujeto en un discurso que le da coherencia, pero también en un discurso que políticamente le permite ejercer ciertos derechos y cierta ciudadanía? Esto simplemente lo menciono porque creo que sí nos obliga a repensar las condiciones dentro de las cuales deliberamos, no tanto quizás para abandonar la idea de que tenemos que dialogar, pero para hacernos la pregunta, bueno, ¿cómo se construye un debate y un diálogo de tal manera que si se corre esta posibilidad, este escenario, entonces, ¿cómo manejar esto en un diálogo? ¿Cómo se debate allí? Donde parte de lo que se está debatiendo es la posibilidad misma de habitarse para cierto tipo de sujetos. Y no es que tenga yo una respuesta, pero sí quisiera ensayar por lo menos dos posibles aproximaciones. De hecho, una de ellas se la debo, de hecho, a uno de los filósofos liberales, más liberales que puede haber, que es John Rawls, pero que hace una serie de observaciones en el contexto de los desacuerdos religiosos que me parecen muy importantes, porque él dice, bueno, y esto tiene que ver con la noción de integralidad de los derechos humanos, dice que no se nos olvide que la libertad de expresión no se construye a solas, que la libertad de creencia no se construye a solas, sino que se construyen de manera simultánea con todos los marcos de derechos humanos. Es decir, y él lo dice muy claramente en el contexto de los debates religiosos, una sociedad va pudiendo tener una mayor libertad en términos de libertades del discurso y libertades de pensamiento, mientras más robustos son todos sus marcos de derechos humanos. ¿Por qué?
porque esto, y estas no son palabras de John Rawls, pero porque esto acota los efectos performativos de un discurso y lo convierte entonces en algo que opera simplemente en el ámbito de lo discursivo y no de lo performativo. No lo pone así John Rawls, pero él sí lo dice. Dice lo que queremos cuando queremos una sociedad que tenga en efecto una enorme libertad de discurso. Lo que tenemos que hacer es fortalecer todos los marcos de derechos. Y la conclusión que yo extraigo es que porque esto acota el alcance performativo de un discurso, y de hecho el propio John Rawls en una teoría de la justicia, en liberalismo político, dice: un grupo solo está legitimado en detener o hacer un llamado a que se tenga otro discurso cuando ese discurso tiene un efecto corrosivo sobre los marcos jurídicos que garantizan sus derechos humanos. Y esto lo digo porque ahí me parece que hay una intuición que quizás a John Rawls no le gustaría como la estoy poniendo, pero yo sí diría que de alguna manera hay un reconocimiento que la viabilidad política de ciertos sujetos y de ciertas posiciones de sujeto puede ser puesta en jaque en un ejercicio de deliberación, y que entonces la manera en la que se evita eso es con una serie de mecanismos de protección que implican que los discursos no tengan efectos performativos, ¿no? Y ahí, bueno, es la segunda, de alguna manera, la segunda referencia que ya está implícita en la que yo he dicho, es precisamente en el reconocimiento que se ha hecho, por ejemplo, en la teoría de los ensamblajes, del papel que juega el discurso performativo en la constitución de espacios comunes, ¿no? Y en ese sentido, reconocer que la constitución de un espacio común es algo que se genera también a través de una serie de actos performativos, y quizás en ese sentido habría que reconocer que hay distintas maneras de llevar a cabo una deliberación, y que hay deliberaciones que pueden tener como efecto la construcción de un espacio público cada vez más acotado y que va justamente inhabilitando ciertas posiciones de sujeto. Y ahí quizás es donde, sin abandonar la idea del diálogo y digamos del habla, del encuentro, sí tendríamos que reconocer que esto puede ser peligroso porque puede justamente ser el correlato metafísico de los procesos epistemológicos que en la injusticia epistémica se han trabajado, ¿no? Y bueno, pues esta es una idea que no he terminado de trabajar, pero sí quería compartirla aquí, porque creo que es una idea que puede ser potencialmente fecunda para una realidad como la que estamos viviendo en América Latina, en España, en Inglaterra, donde se hace la pregunta, y bueno, ¿qué vamos a hacer con estos desacuerdos tan dolorosos? ¿Cómo los vamos a manejar? Garantizando a una misma vez el derecho y la dignidad de unas personas, y también un compromiso, en el caso de la epistemología, con la idea de que el diálogo es fundamental para la construcción de una intersubjetividad dialógica y crítica y plural. Y bueno, yo lo dejaría aquí y muchas gracias. Muchísimas gracias, Gibón. Bueno, muchísimas gracias a las tres expositoras, la verdad, maravillosas, las charlas hermosas. Hay muchos mensajes de agradecimiento y de alegría por las exposiciones. Vamos a dar ahora lugar a las preguntas. Florencia va a leer algunas preguntas. Y por supuesto pueden ir respondiendo. Diana se tuvo que ir, lamentablemente, porque no se sentía bien, pero Lu y Gio pueden ir respondiendo a medida que quieran interrumpirse mutuamente, está permitido. Gracias, Marian. Bueno, sí, quería comentar un poco los intercambios que han habido por los distintos canales que estamos transmitiendo. También aprovecho para quienes no han leído, les dejo las disculpas de Diana Nafía, que se retiró, estaba con un tema de salud. Bueno, ella dice que el comentario de Nadia Tolosa, que voy a leer a continuación, le parece muy oportuno para compartirlo, y que lamenta no poder quedarse hasta el final para dialogar con sus compañeras. Hermoso escucharlas, un privilegio. Bueno, palabras de Diana que creo que compartimos todos. Paso a leer entonces los distintos comentarios. Nadia Tolosa comentaba
que hasta hace relativamente no mucho tiempo los jueces en Argentina sostenían que no podía existir violación dentro del matrimonio porque existía el débito conyugal, una obligación sexual que se entendía derivada del matrimonio. Parece anacrónico, pasado, pero una famosa argentina denunció que su en ese entonces marido, un exjugador de fútbol, Canigia, la violó en 2018, y socialmente se estuvo discutiendo si ella podía negarse o no, al punto de que ella sintió la necesidad de decir públicamente que en ese momento estaban separados de hecho. Bueno, súper pertinente y vinculado un poco a lo que nos contaba Diana en su intervención. Por supuesto, si después las chicas quieren agregar algo, chiques pueden agregar comentarios. Voy a leer igual todas las preguntas y ustedes van tomando la posta para responderlas. Pablo Nicolás Fernández La Rosa dice: siempre es interesante escucharlas a las tres. Hago una pregunta a Lu. Yo soy crítico de la teoría del dimorfismo sexual cerebral, en el sentido de que si hubiera diferencias entre personas, pueden no deberse tanto a cuestiones genéticas y por ende hormonales. Teniendo en cuenta lo plástico que es el sistema nervioso central, si hay diferencias, estas pueden ser generadas por las experiencias sociales. De esta manera, si no existieran estas coerciones sociales que fuerzan las identidades de géneros, seguramente no existirían estas diferencias cognitivas. Me interesa conocer qué opinás respecto a cómo lo vengo pensando. Luego hay varias felicitaciones, y Laura Amarilla dice: hola Lu. Patricia Gómez dice: qué gusto escuchar a Diana y ahora a Lucía. Marcela Venegas comenta: gracias por este panel. Quería preguntar a Lu si puede aclarar un poco la forma de situar la categoría sexo como conexión causal. Es un poco como percibir el sexo como género. O sea, contextualizado, esas últimas dos preguntas. Y esta pregunta se reitera. Listo. Esas son las que tenemos hasta ahora. Si quieren, chiques, ir respondiendo. Sí. Se sumó, perdón, Lu, se sumó una pregunta para Gio, la podemos leer después. Si querés, Lu, responde tranquila y después leemos la nueva pregunta. Ok. La primera, que no me acuerdo el nombre de quien pregunta, sobre el dimorfismo sexual. Sí, me salté un poco esa parte. Es como que siempre hablaba del cerebro y por ahí no hice hincapié en esto, pero está muy buenísima tu pregunta, muchas gracias. Porque acá podemos hablar de dos planos diferentes. Uno sería relativo a la cognición para prácticas concretas y que efectivamente la plasticidad no habilita a interpretar correlaciones con la idea de causalidad. Es decir, que si encontramos correlatos neuronales que se ajustan a las categorías cis mujeres y cis varones, esos correlatos no dan cuenta de una causa prenatal, porque esos cerebros están permeados de culturas y de prácticas que se ajustan a las normativas de género. Entonces, esas correlaciones pueden dar cuenta de esas prácticas, no nos están dando la pauta de diferencias naturales, porque el cerebro no es natural, porque está permeado de prácticas, porque la experiencia la incorporamos en el cuerpo de manera literal, como inmaterial. El otro punto de discusión, y es al que me referí cuando hablé de deporte, es que como hay vacíos epistémicos para justamente dar cuenta de la testosterona como causa de diferencias concretas que tienen que ver con la velocidad de correr más, por ejemplo, que tiene que ver con la fuerza física, por ejemplo, ahí como no hay una correlación comprobable entre testosterona y que los cisvarones tengan en promedio menor tiempo en los 200 metros que las cismujeres, se recae en explicaciones del orden de la intencionalidad. Por eso se habla del input neuronal que explica la fuerza impulsiva, el impulso, que explica la agresión. Y la agresión no es una habilidad cognitiva concreta como yo te puedo decir, resolver una ecuación matemática. La agresión es parte de un comportamiento que está dado en cierta cultura y que no hay descripciones biológicas concretas para decir la agresión es estos niveles de dopamina. Eso no existe, ¿no? Entonces vos ahí tenés dos cuestiones. Una es que efectivamente las habilidades cognitivas o, por ejemplo, las respuestas ante ciertas situaciones, como puede ser una respuesta de miedo, que pueden implicar ciertas estructuras cerebrales y ciertos correlatos neuronales descritos que vos podés encontrar correlación entre varones y mujeres, no da cuenta de diferencias naturales porque efectivamente pueden ser aprendizajes. Y por otro lado, entonces, tenemos esta distinción entre la idea de
una descripción biológica y la actitud intencional que pretende ser contenida en esa descripción biológica. Y ese es el tinte de los argumentos cerebrales en el ámbito del deporte. No sé si expliqué algo ahí, pero cualquier cosa me decís. Y la segunda pregunta que tiene que ver con el sexo como conexión. Acá hay dos formas de entender la conexión. Una tiene, yo no considero que sean equivalentes sexo y género porque traen muchos problemas en el ámbito biomédico. Y además, porque hay muchas malas interpretaciones de Butler donde pareciera que se niega la materia. Y la verdad, en la producción de conocimiento, para mí no sirve esa equivalencia. Es mejor plantear que las normativas de género se encarnan y que la categoría de sexo no está hablando de descripciones biológicas neutrales. ¿Qué quiere decir? Cuando yo digo sexo no te estoy diciendo qué cromosomas tengo, ni qué gónadas tengo, ni qué genitalidad tengo. Te estoy hablando de que mi genitalidad me predispone a cierta habilidad cognitiva conductual. Ese es el sentido de la categoría de sexo. Si yo quiero realmente indagar en el ámbito biomédico qué relación hay entre concentraciones de testosterona y cierta enfermedad, primer paso, no agrupo de acuerdo a una genitalidad, porque la vulva es una aproximación a mis concentraciones de testosterona, es una aproximación de mis concentraciones de testosterona, pero la vulva no define mis concentraciones de testosterona. Entonces tendría que hacer un relevo de concentraciones de testosterona dentro de todas las corporalidades y agrupar con ese criterio. Entonces la categoría de sexo, más que colaborar, obstaculiza una producción de conocimiento más correcta, porque la categoría de sexo, en realidad, remite a la reproducción de las normativas de género en la interpretación biológica de los cuerpos. Eso quise decir. Entonces hay dos tipos de conexiones. Y por supuesto la conexión entre sexo y género, porque es que pensar que el sexo es esta idea, este conjunto de parámetros fisiológicos y anatómicos, y que se los quiere conectar causalmente con prácticas de género, como por ejemplo la cognición, pero también con otras características vinculadas hoy al sistema de género, que tiene que ver con la identidad de género, la expresión de género y la sexualidad. Pareciera que mi vulva da cuenta de que voy a ser mujer, voy a ser heterosexual y voy a expresarme de determinada manera, ¿no? Entonces ahí tenés otro tipo de conexión. Gracias por ampliar ahí, Lu. Leo la pregunta que dejó Patricia Gómez para Giovanni. Dice, ¿cuál es el papel de la cultura de cancelación? Uy, esperen que se me fue. ¿Cuál es el papel de la cultura de cancelación en la necesidad imperiosa de discusiones democráticas dentro de los feminismos? Bueno, pues le agradezco la pregunta porque creo que la cultura de la cancelación es un intento por nombrar algo que yo estoy tratando de nombrar quizás con un vocabulario más elevado, y es que hay ciertas maneras de tener una discusión que dañan a la gente, pero creo que la cultura de la cancelación quizás no tiene una solución adecuada y termina por generar incluso una serie de antagonismos. Incluso es cooptable, y yo creo que es uno de sus mayores problemas es que es cooptable como un mecanismo de silenciamiento. O sea, digamos que tiene sus claroscuros. Creo que la gente suele decir esta persona está cancelada porque está tratando de señalar que se genera un daño o se genera una serie de efectos que tiene un discurso que lesionan a algún grupo, ¿no? Muchos grupos, por ejemplo, llegan y dicen, esto no queremos que se discuta porque nos está lastimando de alguna manera, ¿no? Quizá esté echando a andar estereotipos, quizá esté echando a andar preconcepciones. Pongo un ejemplo muy concreto. Cuando de repente alguien empieza a decir públicamente, oigan, pero ¿cuál es el riesgo de que las mujeres trans entren a los baños de mujeres? ¿Qué pasa si empiezan a practicar exhibicionismo sexual y enseñar sus genitales, ¿no? Eso puede generar, y de hecho pasó en Puerto Rico, situaciones de pánico moral donde, por ejemplo, le pasó a esta mujer trans en situación de calle Alexa, donde se dice eso en un lugar de fast food y un grupo de hombres sale y la mata
pensando que estaban protegiendo a las mujeres y niñas que solían ir a este restaurante, ¿no? Entonces, alguien puede decir, hay formas o hay discursos en el espacio público cuyos efectos son negativos y pueden vulnerar a las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque echan a andar una serie de estereotipos, una serie de pánicos morales que lesionan la vida de las personas. Y yo ahí usaba justamente la noción de Dodson de opresión epistémica para decir, bueno, es que a veces tenemos debates justamente sobre qué hacemos con un aparato categorial, ¿no? Y alguien puede decir, bueno, pues no es tan grave. Y alguien puede decir, es que este aparato categorial en sí mismo me daña. Y lo que yo estaba tratando de mostrar es que los discursos tienen efectos performativos en la calle y que muchas veces la cultura de la cancelación lo que busca es detener eso. Pero yo creo que es una salida insatisfactoria. Por eso mencionaba yo a John Rawls. Por eso de alguna manera decía, John Rawls le apuesta para mantener la libertad y el diálogo a la consolidación de marcos de derechos humanos, que de hecho impiden que esos discursos tengan efectos performativos. Para regresar al ejemplo doloroso, el caso de Alexa, en una sociedad donde hay una serie de marcos jurídicos que impiden que una mujer trans acabe en situación de calle y viva las dinámicas de estigmatización, criminalización y señalamiento que vivió Alexa, este discurso no habría tenido los efectos performativos que tuvo y no habría llevado a que alguien en nombre de la justicia la mataran. Entonces, esa intuición que tiene Rawls me parece importante porque implica una solución distinta al del discurso de la cancelación, pero que parte de reconocer que los discursos tienen efectos performativos y que muchas veces los deliberacionismos no reconocen eso y no reconocen que tienen efectos sobre la subjetividad de las personas. O sea, incluso hay personas que no se atreven a ocupar una posición de sujeto por todos los estereotipos negativos asociados, ¿no? Porque está construido con un sistema categorial que tendría que ser abandonado. Entonces, no me quiero extender mucho, pero simplemente decir, ¿por qué digo que tiene claroscuros la cultura de la cancelación? Porque creo que ahí hay una intuición que es correcta y es el discurso tiene efectos performativos y algunos de esos dañan y lesionan y socavan y de hecho debatirlos así nada más puede de hecho generar injusticias epistémicas y puede de hecho tener efectos de que una subjetividad es convertida en objeto, es objetificada o es anulada políticamente. Pero creo que la solución de la cultura de la cancelación no es la adecuada. Por dos razones. Una, por la que ya he dicho, porque creo que la solución sería apostar por el fortalecimiento de marcos de derechos que eviten el efecto performativo del discurso. Y la otra, porque creo que es cooptable como un mecanismo de silenciamiento. Y creo que eso es muy sencillo. O sea, tú empiezas simplemente a cancelar a todo el mundo y eso, por ejemplo, es más fácil hacerlo con grupos ya estigmatizados. Siempre es más fácil cancelar a una persona que no tiene un capital cultural o social o simbólico que le permita, por ejemplo, hacerle frente a un llamado a que se le cancelen. Entonces, bueno, yo por ahora diría eso. Gracias. Muchas gracias, Iván. Y bueno, se sumó una pregunta para Lu. Ahí Laura Boff dice, Lu, pregunto desde el desconocimiento, ¿se puede pensar que nuestras cuerpos se moldean con nuestro pensamiento, así como se moldean en función de lo que comemos o de lo que hacemos? Pensarlo como una relación, como proceso dinámico, me parece esclarecedor. Pregunto si así como nuestras ideas se están haciendo materia en la naturaleza, nuestras ideas se hacen materia en nuestras cuerpos. Buenísimo. Aprovecho para mandarle un beso grande a Patricia Gómez, ya que hice la pregunta, Gio. Buenísimo, Laura. Me parece lo que estás planteando que es lo que considero, digamos. Si no, estamos pensando que es en una suerte de dualismo, ¿no? Cartesiano, que los estados mentales están por un lado y el cuerpo por otro. Y en realidad de la forma de pensar, que es una forma generalizada, de hecho, se encarna y se expresa biológicamente. Con esto quiero decir, por ejemplo, que en el ámbito del deporte,
que históricamente las cismujeres, tanto intersex como no intersex, tengan menor promedio, mayor tiempo, digamos, ¿no? O sea, que los varones cis en los 200 metros, puede tener que ver también con que el deporte es un ámbito masculino por autonomía. Es decir, cómo ese cuerpo feminizado va a sentirse en un espacio que históricamente fue masculinizado. Un cuerpo que no tendría que estar allá, y cuando está, sabe que no lo va a hacer tan bien como los cisvarones, porque le enseñaron que los cisvarones son superiores. Eso se encarna incluso en mi forma de correr, en lo que yo pienso que puedo hacer, hasta cuánto puedo correr, ¿no? Es un estado mental corporizado, o sea, no está disociado. Y en este sentido sí resalto que la segregación por sexo en el deporte no es para garantizar no es para garantizar la ventaja injusta, ¿no?, en la categoría mujer. No es para cuidar a las mujeres, sino es para proteger el privilegio de los varones, justamente porque si empezamos a hacer mixto el deporte desde la infancia, sería muy probable que los cisvarones dejaran de tener esa superioridad y dejar de haber una distribución binaria. Entonces la segregación lo que hace es perpetuar este imaginario donde los cisvarones parecen superiores a las cismujeres. Entonces la idea no es proteger a las mujeres, sino el privilegio de los cisvarones. Eso hay que tenerlo para mí muy presente, porque incluso ahora hay una declaración sobre los derechos de las mujeres basados en el sexo, que es un discurso completamente transoyante, y lo que supone que es una protección, en uno de los ítems, plantea justamente que en el deporte es necesaria la segregación. Eso es una forma de autoafirmarse en la subordinación. Es pensar que esa segregación está dada y es natural porque hay una naturaleza superior en el cisvarón. Eso es lo que tenemos que desandar. Por eso, salir de abajo de la cama implica justamente intervenir en esas categorías y en esas distribuciones que damos por sentada. Intervenir de una manera además propositiva, porque no hay un vacío acá. Estamos desde una ontopistemología diciendo, mira, hay otras explicaciones posibles, y la última es justamente que es una causa biológica natural. ¿Por qué recaemos en esa? Porque reproducimos los egos androcéntricos que criticamos. Y es una subordinación que explica relaciones de violencia. Y por ahí tiene mucho que ver con esto que traía Gio, con el problema de que participan los varones trans también, ¿no? Justamente, proteger al cisvarón en su superioridad atlética. Pero evidentemente hay hoy muchos cisvarones de alto rendimiento que tienen menos desempeño atlético que muchas cismujeres. Entonces hay que pensarlo de esa manera. Muchas gracias. Bueno, por último, quería hacer una pregunta quizás no tan teórica. Mi idea era preguntarles a las tres qué pensaban de esto. Diana no está, pero bueno, les pregunto a ustedes. Gio, yo ya en otra oportunidad te había escuchado hablar de una filosofía política de la ciencia, y bueno, siempre pensé que ese es un proyecto necesario, una asignatura pendiente, al menos en la carrera de filosofía de la UBA, en la cual no tenemos esos contenidos, y siempre esos contenidos son más bien marginales, se dan desde disputas y desde ciertas luchas. Me gustaría saber cómo es en México. Esto es anecdótico, pero justamente ayer en la Facultad de Filosofía y Letras, estudiantes de la UBA me decían que no podían creer, estudiantes de la carrera de filosofía, que no podían creer cómo las materias que dicta Diana, en las cuales abordamos contenidos de filosofía feminista, epistemología feminista, ética feminista, cómo no son obligatorias, cómo en el plan de estudio aparecen como materias optativas. Y del mismo modo pienso en la Cátedra Libre de Derechos Humanos, que en filosofía es algo que podés no cursar nunca ni enterarte siquiera de que existe, y ahora recientemente la Cátedra de Estudios Trans. Son instancias académicas, incluidas de alguna manera dentro de la currícula, pero siempre marginales. Y en este carácter de optativas, y por supuesto están siempre las luchas de si se puede modificar el plan de estudios y de qué manera, pero me interesa saber, si me quieren contar, aunque sea muy brevemente, ya estamos sobre la hora, cómo es en México, cómo se abordan estos contenidos. Me parece que hay muchísimas nociones de las epistemologías feministas y transfeministas que trabajaron justamente en las tres exposiciones.
Y como a Gio ya la escuché hablar de esto, me interesaba conocer su opinión. Y también me pregunto si hay una potencia en disputar esos espacios en algún sentido desde afuera, porque si existe el riesgo de ser anuladas si son tomadas desde dentro de las corrientes hegemónicas de una carrera, por ejemplo. Esas preguntas nomás quizás que apuntan un poco más a la cuestión de la educación y los planes de estudio, más que a cuestiones teóricas. Antes de pasar a la última ronda de las chiques, agrego 2 comentarios que hace por chat Nadia Tolosa. Uno entiendo que es a la intervención de lo anterior, dice: de todos modos no se justifica la segregación en deportes en contextos como la escuela, donde lo importante no es que con 1 hora por semana se transformen y entrenen como deportistas de élite, sino fomentar la preparación para la convivencia en la sociedad. Y por otro lado, ella también nos dice: en derecho también los cursos con temas de género son optativos y no sé si hay algo más explícito en diferencias de género como lo son las leyes. Bueno, voy a tratar de responder la pregunta de Mariana. No hay hasta el día de hoy ningún plan de estudios que al menos yo sepa que tenga la filosofía política de la ciencia como una materia obligatoria, pero justamente en el posgrado en filosofía de la ciencia estamos trabajando en una reforma al plan de estudios. Todavía no se aprueba y con el COVID pues nos tardamos muchísimo más tiempo, pero sí había una propuesta de que se volviera obligatorio, por lo menos que una de las clases obligatorias, la mitad de la clase se dedicase a filosofía política de la ciencia y la tecnología, algo que en México ha impulsado mucho Ambrosio Velasco, que de hecho en su momento fue incluso director de la Facultad de Filosofía y Letras aquí en la UNAM. Todavía no se materializa, pero eso implicaría que por primera vez se va a volver una obligatoria. Es una idea que de hecho fue muy bien recibida, pero bueno, habrá que ver. Y a nivel licenciatura o pregrado es mucho más complicado porque nadie está como poniendo obligatorias de filosofía política de la ciencia, porque en realidad llevas una filosofía de la ciencia en toda la licenciatura y es lo más clásico de lo clásico, y no creo que eso vaya a cambiar. Y en otras carreras lo veo difícil, o sea, te diría que para que se transversalizara, por ejemplo, la materia de género, tuvo que haber un estallido social, ¿no? Solo así pasó. Entonces, a nivel licenciatura no creo que pase, pero a nivel posgrado, por lo menos en la UNAM, sí creo que es posible que pase. Y de otros lugares, no sé. Yo agrego nomás, no tengo tanto conocimiento, pero en los pocos años que estoy acá, ahora estoy en la Facu de Química de la UNAM, por ejemplo, que también tienen la materia de Introducción a los Estudios de Género como optativa. Este es el tercer semestre. Lo que sí rescato es que la materia es una demanda por parte del estudiantado organizado y también hay una respuesta efectiva por parte de las autoridades, ¿no? de la facultad que estuvieron de acuerdo. Lo que sí se logró hacer es que en una materia obligatoria, que es Ciencia y Sociedad, se introdujo un módulo de Ciencia y Género dentro de Ciencia y Sociedad, ¿no? Y eso sí sería como la materia obligatoria. Y solo una opinión personal, lo que pasa con estas ideas de las materias optativas que hoy sí son necesarias, me parece que se ve como muchas veces si fuera suficiente. Y justamente pareciera que las materias que no tienen explícitamente perspectiva de género no tuvieran ninguna perspectiva. Y en realidad lo que sí hay que subrayar es que todas las materias tienen una perspectiva relativa al género y cuando no la tenemos de una forma explicitada es porque esa perspectiva es la androcéntrica, o sea, que se enseña desde el punto de vista del cisvarón heterosexual blanco y adulto. Entonces, la perspectiva de género, cuando hablamos de la, que hay muchas, es para situarnos desde otras subjetividades que no es ese varón. Pero todas las materias tienen perspectiva de género. El problema es que no lo problematizamos así.
y parece que son neutrales, pero cuando hablamos que no hay neutralidad en la ciencia, tampoco en la formación académica. No sé, es un mal conocimiento, es una mala producción, una mala educación, una mala práctica pedagógica, no incorporar la perspectiva crítica a esa perspectiva predominante en todas las materias. Y otro puntito nada más para subrayar, que la noción de transversalidad también es un problema, porque cuando hablamos de transversalidad de género, cualquier docente aplica la transversalidad de género como quiere, entonces no es necesario nada. Y tenés al mismo tipo en la Facultad de Derecho de 70 años, cis, blanco, heterosexual, que dice, no, yo pongo perspectiva de género. Y para eso hay gente que nos especializamos. Porque si no, todo el mundo puede hablar de género, digamos. O sea, yo no soy ingeniero y puedo hablar del puente, cómo hacer un puente, pero nadie me daría mucha cabida porque no tengo idea. Pero cualquiera puede hablar de género, porque parece un tema accesible y no necesita capacitación. También esto hay que empezar a reconocerlo desde las personas que sí hacemos estudios de género y epistemología feminista. No cualquiera puede hablar de género. Sí, pero en el ámbito de la opinión. Como yo puedo hablar de cómo hacer un puente, pero no como una práctica pedagógica en una currícula académica. Entonces, esas cosas tienen que tener costos, y me parece que hay que colectivamente empezar a formalizar esta necesidad y también visibilizar que hay personas que no están capacitadas para transversalizar el género. Muchísimas gracias. Sí, ese es un debate que surge mucho en el contexto de las escuelas acá en Argentina, precisamente por la aplicación de la ESI, porque hay una regulación, pero no una discusión respecto de las maneras en las cuales se aplica la ley. Bueno, si no tenemos más preguntas, no hay más preguntas, queremos de nuevo agradecerles muchísimo. Esperamos seguir contando con ustedes en las próximas JFI, porque realmente recibimos los más lindos comentarios sobre el nivel, por supuesto, de este panel. Así que también hacemos nuestras las palabras de acuerdo con las cuales esto es un lujo para nosotros, y esperamos que se sientan bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias también a todos los participantes, a toda la gente que está ahí escuchando, pensando, reflexionándose, nosotras también. Y mañana a partir de las 10 de la mañana también hay actividades, así que les invitamos a quienes quieran seguir debatiendo, chusmeando y participando a estar. Y en el cierre mañana de las jornadas también esperamos tener un debate y una instancia de intercambio con no solamente quienes han sido invitados como panelistas, sino también con los participantes. Así que quienes quieran sumarse mañana a la tarde también va a estar esa instancia más asamblearia. Muchísimas gracias. Gracias.